En el resplandor engañoso de Hollywood, donde los sueños se forjan y se desvanecen, con la misma velocidad vertiginosa, existe una verdad susurrada, una confesión silente que pocos se atreven a desenterrar. No es una historia de fracaso ni de desilusión amarga, sino de una elección consciente casi subversiva, que redefinió el concepto de éxito y felicidad para una de las estrellas más rutilantes de nuestro tiempo. ¿Qué secreto inconfesable se esconde detrás de la aparente retirada de Penélope Cruz, de la primera línea del glamour californiano, de esa meca del cine que tantos persiguen con una devoción casi religiosa? La respuesta, como un eco lejano en las estrechas calles de Madrid, sugiere que no todo lo que brilla en el Paseo de la Fama es oro y que a veces la verdadera riqueza reside en el coraje de rechazar un trono para construir un hogar. Es una paradoja fascinante alcanzar la cima del estrellato global, abrazar el Oscar, y luego con una determinación silenciosa voltear la espalda a la maquinaria que te elevó, en busca de algo más profundo, más real, más español. Este no es el relato de una huida, sino de un regreso, de una reafirmación de identidad, en un mundo que constantemente intenta moldearte. Es la historia de cómo una mujer en la cúspide de su poder eligió la autenticidad sobre la omnipresencia, el arte sobre el algoritmo y la vida sobre el espectáculo perpetuo. Una decisión que para muchos sigue siendo un enigma, un susurro en los pasillos de los estudios, una verdad incómoda que desafía la narrativa de que Hollywood lo es todo. Detrás de sus ojos penetrantes y su sonrisa enigmática se esconde la historia de una batalla silenciosa, una que libró no contra sus compañeros, sino contra las expectativas de una industria que rara vez comprende la complejidad del alma. La verdad es que Penélope Cruz nunca abandonó Hollywood, simplemente lo trascendió. Ella comprendió quizás antes que nadie que el verdadero poder no reside en la cantidad de películas que haces en un sistema determinado, sino en la libertad de elegir dónde y cómo dejas tu huella. Fue un acto de soberanía, una declaración de independencia que resonó mucho más allá de las fronteras de cualquier estudio, enviando un mensaje claro. Hay vida y arte más allá de la alfombra roja. La grieta central en esta narrativa no es un escándalo de tabloide, sino la colisión entre el alma artística de una mujer profundamente arraigada en su cultura y la maquinaria implacable de una industria que a menudo prioriza la imagen sobre la esencia, el marketing sobre la musa. Fue la constatación de que el brillo de Hollywood, por más seductor que fuera, no podía eclipsar el fuego interior que la impulsaba, ni ahogar la llamada de su tierra, de su gente, de su verdad. Penélope Cruz no buscaba ser una estrella genérica. Ella siempre quiso ser ella misma en toda su complejidad española. Y Hollywood, con su tendencia a encasillar y estandarizar, comenzó a sentirse como una jaula dorada, un lugar donde su identidad se diluía en un mar de expectativas ajenas. La tragedia no fue un evento único, sino la sutil erosión de su espíritu, la lenta comprensión de que el precio de la fama global podría ser la pérdida de su propia voz. Ella, una mujer que creció entre los aromas de la peluquería de su madre en Alcobendas, un barrio humilde de Madrid, donde el sonido de las tijeras y el chismorreo local eran la banda sonora de su infancia. Desde pequeña, Penélope, la mayor de 3 hermanos, mostró una disciplina férrea dedicando años al ballet clásico, una formación que le inculcó la gracia, la postura y una increíble ética de trabajo. Pero bajo la superficie de la bailarina latía un corazón rebelde, una pasión irrefrenable por contar historias, por encarnar otras vidas. Fue el cine lo que la llamó con una fuerza magnética, una fuerza que la arrancó de las aulas de danza y la empujó hacia los castings, donde su belleza exótica y su mirada intensa no pasaron desapercibidas. Su debut en la provocadora Jamón Jamón de Vigas Luna, a principios de los 90, fue una explosión en la pantalla, un torbellino de sensualidad y vulnerabilidad que la catapultó al estrellato en España. De repente, esa joven madrileña era un icono, la encarnación de una nueva ola del cine español, que se atrevía a ser descarada, apasionada y profundamente humana. Compartió pantalla con un joven Javier Bardem, y la química entre ellos era palpable, un presagio de lo que el destino les depararía años después. Luego vino Belle Époque, que ganó el Oscar a la mejor película extranjera
consolidando su estatus y el de todo un movimiento cinematográfico. La década de los 90 fue su laboratorio, donde perfeccionó su arte bajo la dirección de maestros españoles, forjando una versatilidad que la hacía pasar de la comedia al drama más desgarrador con una facilidad asombrosa. Pero fue su encuentro con Pedro Almodóvar, el genio manchego, lo que realmente la definió. Películas como Carne trémula y Todo sobre mi madre no solo la convirtieron en su musa, sino que revelaron una profundidad emocional y una capacidad transformadora que pocos poseían. Almodóvar la entendía, la adoraba, la esculpía en la pantalla, extrayendo de ella interpretaciones que eran pura poesía, puro dolor, pura vida. Su rostro se convirtió en un lienzo para las emociones más complejas, su cuerpo en un vehículo para la narrativa más audaz. Penélope Cruz no era solo una actriz. Era un fenómeno cultural, un puente entre la España tradicional y la modernidad audaz. Su risa, su llanto, su magnetismo eran inconfundibles, y el mundo no tardó en fijarse en ella. Hollywood, esa tierra de promesas y espejismos, la llamó con insistencia. No era una invitación cualquiera. Era la llamada del Olimpo, el pasaporte a la fama global, la oportunidad de trabajar con los más grandes. La tentación era innegable, la curiosidad insaciable. Era el siguiente paso lógico para una actriz de su calibre, la validación definitiva de su talento. Y así, con una mezcla de emoción y una pizca de ingenuidad, Penélope Cruz cruzó el Atlántico lista para conquistar un nuevo mundo. El incidente principal, el punto de inflexión silencioso, no fue un evento dramático, sino una acumulación de sutiles desajustes. Una sinfonía de discordancias entre su esencia y las exigencias de la industria estadounidense. Fue que el momento en que el brillo inicial de Hollywood comenzó a opacarse, revelando las sombras de un sistema que no siempre valoraba la autenticidad sobre la imagen, la profundidad sobre la superficie. Era la era post-Oscar por Vicky Cristina Barcelona, cuando Penélope se encontraba en la cúspide de su éxito internacional, una estrella global, la musa de Almodóvar, que había conquistado a América. La industria la quería, la perseguía, le ofrecía un sinfín de papeles, pero algo empezó a chirriar. El ascenso de Penélope en Hollywood fue meteórico. Aprendió inglés fonéticamente para sus primeros papeles, demostrando una tenacidad admirable. Trabajó con Matt Damon en All the Pretty Horses, con Johnny Depp en Thelma Blow y con Tom Cruise en Vanilla Sky, donde su romance en pantalla se convirtió en un idilio mediático que la puso en el ojo del huracán de los tabloides. Se convirtió en la bomba latina por excelencia, la encarnación de una sensualidad exótica que Hollywood no había visto en mucho tiempo. Su belleza era innegable, su carisma arrollador, y su capacidad para adaptarse a diferentes géneros la convertía en una actriz muy solicitada. La nominación al Oscar por Volver, de Almodóvar, ya era un aviso de lo que vendría, una prueba de que su talento trascendía las barreras idiomáticas. Luego, el Oscar llegó por Vicky Cristina Barcelona, de Woody Allen, un triunfo rotundo que la coronó como la primera actriz española en ganar un premio de la Academia. Era el pico, el momento en que el mundo entero se rindió a sus pies. De repente, era la actriz más codiciada, la cara de campañas publicitarias de lujo, la compañera de reparto de las mayores estrellas en superproducciones como Pirates of the Caribbean. Pero en medio de ese torbellino de éxito, una perturbación comenzó a gestarse. Los papeles que le ofrecían a menudo carecían de la complejidad y la sustancia que encontraba en el cine español. Se sentía encasillada, reducida a arquetipos latinos, a la figura de la mujer pasional pero unidimensional. La constante exposición mediática, la implacable intrusión en su vida privada, las preguntas sobre su relación con Bardem, con Cruise, con Matthew McConaughey. Todo empezó a pesar. Hollywood, con su obsesión por la imagen, por las alfombras rojas, por el glamour superficial, chocaba con su necesidad de privacidad, de normalidad, de un arte más arraigado en la realidad. El escándalo no fue público sino interno. Fue la lucha silenciosa de una artista que sentía que su alma se estaba diluyendo en un mar de compromisos comerciales. Los rumores comenzaron a circular. Penélope estaba desapareciendo de Hollywood, eligiendo proyectos europeos más pequeños
priorizando la vida personal. Los tabloides especulaban sobre un supuesto declive, sobre una pérdida de interés. Pero la verdad era mucho más profunda, era una redefinición. El clímax de esta elección llegó con su matrimonio con Javier Bardem y el nacimiento de sus hijos. La maternidad la transformó anclándola aún más a sus raíces españolas, a la necesidad de construir un hogar lejos del frenesí de Los Ángeles. Fue una decisión consciente de reducir su ritmo de trabajo en Hollywood, de elegir proyectos que le permitieran estar cerca de su familia, de volver a sus directores de confianza en Europa, especialmente Almodóvar. Las consecuencias fueron claras. Penélope Cruz demostró que se podía mantener una carrera global de primer nivel sin someterse por completo a la maquinaria de Hollywood. Ella redefinió lo que significaba ser una estrella internacional, una que no dependía de la proximidad física a la meca del cine, sino de la calidad de su trabajo y la integridad de sus elecciones. Fue un acto de empoderamiento, una declaración de que el verdadero éxito reside en la libertad de ser uno mismo. Detrás de las cámaras, lejos del brillo artificial de los focos de Hollywood, se cocinaban verdades más oscuras, susurros, que revelaban la verdadera razón de su repliegue. No era un capricho, ni una falta de ambición, sino una profunda desilusión, con la cultura de una industria que a menudo devora a sus propios hijos. Penélope había experimentado el choque cultural de primera mano. Mientras que el cine español y el europeo en general se centraba en la narrativa, en la profundidad de los personajes y en la visión del director Hollywood, operaba con una mentalidad de producto, donde el marketing y la taquilla a menudo dictaban las decisiones artísticas. Ella misma confesó en varias entrevistas que sentía la presión de encajar en moldes preestablecidos, de ser la latina sexy. Una y otra vez una etiqueta que, aunque le abrió puertas, también limitó su expresión artística. A veces me sentía como si estuviera en una jaula dorada. Se rumoreaba que comentó a amigos cercanos frustrada por la falta de papeles complejos y matizados. No quería ser solo un adorno, quería ser un personaje. La presión de mantener una imagen impecable, de estar siempre perfecta en la alfombra roja, de responder a preguntas intrusivas sobre su vida personal, todo contribuía a un agotamiento emocional. Hubo momentos de profunda soledad, de sentirse una extraña en una tierra extranjera, a pesar de todo el éxito. Las largas temporadas de rodaje lejos de su familia, la imposibilidad de llevar una vida normal, la constante vigilancia de los paparazzi. Todo esto comenzó a erosionar su bienestar. La industria mediática reaccionó con una mezcla de confusión y especulación. Penélope abandona Hollywood. Su carrera está en declive. Eran los titulares que se veían en la prensa rosa, mientras que en Europa se celebraba su regreso, su elección de priorizar el cine de autor y su vida familiar. Era una dicotomía fascinante. Lo que en Hollywood se percibía como una retirada, en España se vivía como un acto de madurez y autenticidad. El conflicto interno era palpable. Por un lado, la ambición de trabajar con los mejores, de alcanzar el reconocimiento global. Por otro, la necesidad visceral de proteger su intimidad, de criar a sus hijos en un entorno más arraigado, de seguir desarrollando su arte sin las presiones comerciales de la gran máquina. Fue una batalla entre el ego y el alma ganó. Los secretos revelados a través de confesiones a su círculo íntimo y entrevistas selectas apuntaban a una verdad ineludible: la necesidad de anonimato. Penélope Cruz, a pesar de su estatus de estrella, siempre ha valorado la normalidad, la posibilidad de pasear por la calle sin ser asediada, de llevar a sus hijos al parque sin un ejército de fotógrafos. Hollywood, con su cultura de la celebridad omnipresente, hacía esto imposible. Su decisión fue en gran medida un acto de autopreservación, una forma de proteger su salud mental y la de su familia de la voracidad de la fama. Eligió la vida, la autenticidad, la posibilidad de ser una madre y una esposa, antes que una máquina de hacer películas, en un sistema que no siempre la comprendía. Es el testimonio de una artista que, en la cima de su gloria, se atrevió a redefinir el éxito en sus propios términos. La leyenda de Penélope Cruz, la musa española que conquistó el mundo, se teje con hilos de oro y sombras, un tapiz complejo que revela no solo su inmenso talento, sino también la profunda sabiduría de sus elecciones. Su legado no se mide únicamente por los premios o las taquillas,
sino por la audacia de haber forjado un camino propio, demostrando que la integridad artística y la felicidad personal no son negociables, ni siquiera en el Olimpo de Hollywood. Ella se convirtió en un puente cultural, una embajadora del cine español en el escenario global, pero también en un espejo que reflejó las limitaciones de la industria estadounidense, su tendencia a encasillar a priorizar la imagen sobre la esencia. Su figura se alza como un faro para las actrices que buscan mantener el control de sus carreras, que anhelan personajes complejos y significativos más allá de los estereotipos. La percepción pública de Penélope ha evolucionado pasando de ser una bomba latina a una actriz respetada y versátil, una madre dedicada y una mujer con una fuerza interior inquebrantable. Su transformación es un testimonio de su crecimiento personal y profesional, un reflejo de su capacidad para reinventarse y para mantenerse fiel a sí misma. Sin embargo, persisten ciertos misterios, sin resolver preguntas que flotan en el aire como ecos de decisiones no dichas. ¿Hubo un incidente específico, una gota que colmó el vaso, o fue la acumulación gradual de pequeñas decepciones lo que la impulsó a alejarse? ¿Qué papeles rechazó en su búsqueda de autenticidad? ¿Qué compromisos silenciosos tuvo que hacer para proteger su santuario personal? Las historias no contadas. Las batallas libradas lejos de los focos son parte de su enigmática leyenda, dejando al público con una sensación de que solo hemos vislumbrado la superficie de su compleja verdad. ¿Fue su retirada de la primera línea de Hollywood un acto de cobardía o el mayor acto de valentía de su carrera? Una declaración silenciosa de que el alma artística no se vende al mejor postor, sino que florece donde encuentra su verdad. La pregunta resuena, invitándonos a reflexionar sobre el verdadero costo del éxito y la búsqueda incesante de la autenticidad en un mundo que a menudo valora la fachada por encima del alma. Y así la historia de Penélope Cruz se cierra con una nota de melancolía y triunfo, un eco persistente de una elección que desafió las expectativas y redefinió el significado del éxito. Sus pasos ahora más firmes en las calles adoquinadas de Madrid, lejos del bullicio frenético de Los Ángeles, son un testimonio silencioso de que la verdadera grandeza reside en el coraje de ser uno mismo, de escuchar la voz interior que clama por la verdad, por la belleza sin artificios. Ella nos deja con la sensación de que hay muchas historias no contadas, muchos sacrificios invisibles, detrás de cada sonrisa en la alfombra roja, y que la búsqueda de la felicidad, de la plenitud artística, a menudo requiere dar un paso atrás, o incluso un paso al costado. Su legado no es solo el de una actriz brillante, sino el de una mujer que se atrevió a pintar su propio lienzo, a escribir su propia partitura, a vivir su propia verdad, incluso si eso significaba alejarse del brillo más intenso. Y en ese acto de retirada aparente, encontró una victoria más profunda, más duradera, una que resuena en el corazón de aquellos que entienden que el alma no se negocia. Su historia nos persigue un recordatorio inquietante de que la felicidad no siempre se encuentra en el cenit de la fama, sino en el refugio de la autenticidad, en la quietud de un hogar lejos del clamor del mundo. Penélope Cruz. La estrella que eligió su propio firmamento nos invita a mirar más allá de las luces hacia las sombras donde residen las verdaderas historias, las decisiones que forjan leyendas. Su elección no fue un final sino un nuevo comienzo, un renacimiento silencioso que sigue inspirando un enigma que perdura, una verdad que susurra en el viento. Y en ese susurro encontramos la belleza de una vida vivida con coraje y convicción.